Mi nombre es Zoe Sena, DNI 41322614, y junto con mi compañera Micaela Gargiulo elegimos la temática discalculia. Discalculia se define como un trastorno específico del desarrollo de base biológica que afecta a las capacidades aritméticas y las matemáticas. Por ello, los sujetos que padecen de esta patología confunden los números y los signos. De acuerdo al nivel educativo de cada sujeto, estos signos pueden variar, pero nosotros nos vamos a centrar en el nivel primario y para ello hicimos un caso hipotético que ahora lo voy a presentar. El caso es de Pablo, un sujeto llamado Pablo, que presenta dificultades en el área lógico-matemática. Nosotras, al analizar este caso, fundamentalmente nos posicionamos como psicopedagogas porque creemos que es fundamental y porque estamos en el último tramo de la carrera, por lo cual es necesario tener una mirada mucho más abarcativa. Debemos recolectar algunos datos importantes sobre la familia para poder elaborar hipótesis y llegar a un diagnóstico acertado. La familia de Pablo está conformada por los dos padres y un hermano 2 años menor que él. Tiene un nivel sociocultural medio y no hay antecedentes familiares de ninguna otra patología. Algunos datos sobre el paciente: tiene 8 años, está en segundo de educación primaria, tiene dificultades a la hora de prestar atención, dificultades atencionales, ha presentado un desarrollo motor y lingüístico dentro de lo normal. Esto quiere decir que no tuvo antecedentes ni, como ya lo mencionamos, ni ningún signo que llame la atención de dislexia. Presenta dificultades en las habilidades numéricas desde muy pequeño, no recordando cantidades ni mostrando ningún interés por los números ni por las matemáticas. Algunos datos escolares: en educación infantil presentó dificultades también a nivel atencional. En tercero de educación infantil le costaba acostar hasta 10 sin equivocarse. Presentaba dificultades en cálculos aproximados o en discriminar donde había mucho o poca cantidad. Olvidaba con rapidez conceptos aparentemente aprendidos. Esto quiere decir que tenía dificultades en la memoria a corto plazo, que es un signo importante de discalculia. A mitad de año sus compañeros de clase ya sabían resolver sumas y restas, mientras que Pablo no podía solucionar una suma conllevada ni una resta. Presentaba equivocaciones en el valor posicional de los números, le costaba la descomposición de las cifras, no diferenciaba unidades de decenas, tenía poca agilidad en el cálculo mental y presentaba dificultades en interpretar y razonar enunciados de los problemas planteados por los docentes. En el resto de las asignaturas tenía un buen rendimiento. Nosotras planteamos la hipótesis de que Pablo podría llegar a presentar una discalculia, siempre en potencial, porque nuestra tarea principal como profesionales es no hacer diagnósticos precoces que puedan llegar a condicionar la vida del sujeto y encasillarlo dentro de una patología, pero ante las dificultades persistentes del mismo, de estas dificultades que él presentaba a lo largo de toda su escolaridad, debemos sacar este tipo de hipótesis que luego con el resto de los profesionales y un trabajo interdisciplinario se comprobarán o se refutarán. Existen diversos tipos de discalculia. Existe la discalculia verbal, en primer lugar, que este tipo representa dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Los niños son capaces de leer o escribir los números, pero no de reconocerlos cuando son pronunciados por otros. La discalculia pragnosticagnóstica: este tipo atiende a la dificultad para traducir su conocimiento sobre los conceptos abstracto-matemáticos a conceptos netos o reales. Estas personas son capaces de entender conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar, comparar y manipular las operaciones matemáticas en la práctica. La discalculia léxica se corresponde con la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos. Los números
así como las expresiones matemáticas o ecuaciones. El niño con este tipo de discalculia puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se habla de ellos, pero tiene dificultades para leerlos y poder comprenderlos. La discalculia gráfica es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. Los niños que padecen este tipo de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como escribir o usar los símbolos matemáticos. La discalculia diagnóstica es la dificultad para realizar operaciones mentales sin usar los números para llegar al resultado y para comprender conceptos o ideas relacionadas con las matemáticas o la aritmética. Además, el niño con discalculia diagnóstica tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos después de aprenderlos. Por último, la discalculia operacional. Este tipo de discalculia se corresponde con la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como así también escritos. Una persona con discalculia operacional será capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero su dificultad se encuentra a la hora de manipular números y símbolos matemáticos para realizar un cálculo. Bueno, esta es la pequeña presentación que realizamos junto con mi compañera y ella va a seguir hablando sobre la importancia de estimular a los niños, la estimulación cognitiva, que también tiene que empezar por casa. Bueno, mi nombre es Micaela Regiulo, mi DNI es 41-391-549. Y siguiendo con el tema que mi compañera Zoe inició, vamos a decir que la descalculia suele identificarse con déficit en habilidades como la psicopatología TDAH, que es trastorno de déficit de atención, hiperactividad y la regulación del ciclo vigilia, comparten mecanismos neurobiológicos. Eh, La descalculia no es fácil de diagnosticar. En la mayoría de los colegios no tienen implementado ningún sistema de prevención precoz que permita identificar si un niño padece o no de discalculia, y por lo tanto no hay ayuda temprana con las herramientas necesarias. Entonces, los padres son los protagonistas de darse cuenta de cuando sus hijos presentan o no síntomas de discalculia. Hay muchísimos casos que estos niños padecen de discalculia y de dislexia, y, bueno, obviamente que ambas patologías se tratan con un grupo interdisciplinario de profesionales y también desde la casa, eh, haciendo juegos, actividades cotidianas como cortar una pizza, como ir a hacer compras, acordarse números telefónicos. em, más. Jugar a adivinar en montones cuántos objetos hay, repartir cantidades, poner la mesa, todo lo que tenga que ver con cosas cotidianas y que a la vez tengan contenidos matemáticos. Y es importantísimo no perder la paciencia, que ellos sepan que tienen sus tiempos y que también tienen otras cualidades que son muy valorables y que pueden ser muy bien o fáciles para ellos. Em, bueno, en la casa los padres deberían ayudar a los niños con las tareas matemáticas y otras tareas más, y también transmitiéndole paciencia y tiempo, ya que con el esfuerzo les va a salir igual que a todos los demás niños que no padezcan de, de la discalculia. A continuación mostraremos un video que concluya con este tema
Nada les quita más las ganas de estudiar a los niños que sentarse en casa cansados, con padres gritándoles, profesores presionando para hacer deberes que francamente les aburren. Porque lo que sí sé sobre la gente que tiene mucho éxito es que tienen éxito porque les apasiona lo que hacen. Sienten pasión por lo que hacen, y esa pasión es la que hace que superen momentos difíciles, decisiones duras, riesgos, fracasos. Como padre, lo que diría al resto de padres es que ayudéis a vuestros hijos a descubrir sus pasiones y apoyadlos, porque esa pasión los llevará mucho más lejos que vuestra opinión de qué asignatura es más importante que otra.